¿Buscas una idea de negocio rentable, fácil de vender y perfecta para emprender desde casa? En el video de hoy te enseño cómo hacer un jabón facial de cacao y mango, una combinación natural, hidratante y deliciosa que está causando furor en ferias, mercados artesanales y regalos personalizados. Este jabón artesanal es ideal para vender todo el año porque funciona perfecto como detalle para cumpleaños, bautizos, comuniones, San Valentín, Día de la Madre y hasta ramos florales. Además de verse hermoso, tiene un aroma irresistible y un costo de producción muy bajo, dejando un excelente margen de ganancia. Si te gustan los jabones artesanales, la cosmética natural y las ideas para emprender con alta demanda, quédate porque te voy a compartir el paso a paso completo, la fórmula base y varias variantes para personalizarlo y aumentar tus ventas. Mi nombre es Verónica y vamos a crear juntos un jabón que tus clientes no podrán dejar de comprar. Lo que vamos a utilizar cada 100 gramos de base de glicerina va a ser de 1 gramo a 1,2 gramos de chocolate negro para darle color. Yo lo voy a hacer de chocolate y manteca de mango, pero ustedes pueden utilizar otra manteca u otros aceites, los que ustedes tengan. Lo que sí tengan en cuenta que al cambiar una de los aditivos cambiarán las propiedades. La manteca de mango o del aceite que ustedes quieran van a poner un 2%. Cada 100 gramos van a poner 2 gramos. Yo lo que voy a hacer es, voy a comenzar. Es muy sencillo, lo vamos a perfumar con fragancia de chocolate para que tenga ese aroma a chocolate, y con esto completan cestas. Si hacen jaboncitos, pues pueden completar cestas con bomboncitos así, advirtiendo de que no son comestibles y que si usamos el chocolate, las personas alérgicas no lo van a poder utilizar. Yo tengo 3 moldes, eso significa que voy a hacer la fórmula por 3. Voy a necesitar para mi fórmula 300 gramos de base de glicerina blanca, sin sulfatos o parabenos. Yo ya tengo mis 300 gramos. ¿Cómo voy a utilizar una manteca? La voy a poner junto con la glicerina para que se funda. Recuerden de que no pueden sobrecalentarla, no pueden superar la temperatura. Lo pueden hacer a baño María o en el microondas en intervalos cortos de 30 segundos. Lo ideal es que queden cubitos sin fundir para que justamente noten de que no la están recalentando. El chocolate al 99%, si no consiguen al 99, puede ser 98. Entre 1 gramo y 1,2 gramos van a necesitar, depende de la intensidad que le quieran dar, de chocolate. Como voy a hacer 300 gramos, voy a poner 3 gramos. Fíjense que no es muchísima cantidad para esta base de glicerina. De manteca de mango, esto lo podemos poner ahí porque la vamos a fundir. Cada 100 gramos vamos a poner 2 gramos. Si ustedes no utilizan manteca de mango, utilizan una manteca, también la tendrían que fundir para que se integre con la glicerina. Si utilizan aceite de almendras, no, lo agregan luego. No es necesario calentarlo. Como necesito 2 gramos y lo voy a hacer triple, voy a poner 6 gramos. Recuerden que de grasos, para que conserve estabilidad el jabón, pueden poner hasta un 5%. Pero también recuerden que el chocolate es graso. Entonces poniendo 2 gramos cada 100 gramos, en vez de 5 gramos cada 100 gramos, tenemos margen. Y de esa forma nos quedará la fórmula perfecta. Lo ponemos todo aquí y lo llevamos al baño María
o en microondas en intervalos cortos de 30 segundos, sin sobrecalentar. Ya sé que luego van a decir, funde todo en el microondas. Si observan, no sobrecalenté, la manteca de karité está aquí, y todavía sigue fundido, lo que el calor residual va a terminar de fundir todo. De esa manera sí lo fundo todo junto, porque si ustedes sobrecalientan, sí, pueden alterar las propiedades de los aceites o de las mantecas, pero no sobrecalentándolo, es apenas no está hirviendo. Si les gusta un poco más oscuro, les recomiendo colorear con mica, no seguir agregando grasas. Fíjense de que no he sobrecalentado la mezcla. Siguen cubitos, habían unos cubos bastante grandes, quedan estos. El calor residual va fundiendo lo que es la glicerina y fundió el chocolate. Quedaron unos bomboncitos color chocolate con leche. Si quisieran, podemos agregar mica. Yo voy a agregar para oscurecerla. Voy a poner así para que no huele. Inclusive la mica le va a dar un colorcito brillante, tornasolado. Traten de que no queden grumos de mica. Está bien disuelto, vamos a poner un poquito más, tampoco va a quedar color chocolate. Tendríamos que haber puesto más, pero como pusimos grasas, no me atrevo a agregar más chocolate. Ya no tengo ninguna pelotita de glicerina. Está toda la glicerina fundida. A eso me refiero cuando digo no sobrecalienten, porque si tuvieran que darle otro golpe de microondas, ya saben de que no ha perdido humedad porque no la sobrecalientan. No ha quedado muy oscuro, pero yo los dejaría así. De todas maneras, si tienen que hacer muchos, pueden hacerlos con manteca o sin mantecas y agregarle un poquito más de chocolate, hasta un 5%, que yo no recomiendo llevar al máximo, sino porque las grasas es diferente a los extractos. Máximo 5%, pero pongan 3, pongan 2, no lo lleven al máximo. Y le vamos a agregar lo que es la fragancia. Yo le agregué 30 gotas para mis 300 gramos. Ustedes agregan 10 gotas o pueden agregar alguna más. Eso no es problema. Si fueran a mover esto, es mejor poner una bandeja por debajo. Yo no la voy a mover, la voy a dejar aquí. Entonces, por eso no pongo ninguna bandeja. Pero si quisieran moverla, sepan que tienen que poner una bandeja debajo. Si no, no lo van a poder mover. Luego, que ya estoy viendo unas burbujitas, rocían alcohol de 96 grados para eliminarlas. Recuerden que luego tienen que envolver en papel de film
el jabón para que no pierda humedad. Y como le vamos a poner chocolate, no olviden ponerle los ingredientes. Yo les voy a poner al final del video la etiqueta INSI para la fórmula que yo estoy haciendo. Si ustedes la modifican o utilizan otro tipo de aceite, no la pueden copiar, tienen que formularla nuevamente. Hay una web que se las voy a dejar apuntada. En esa web ustedes pueden buscar los ingredientes y de esa manera pueden poner la etiqueta INSI. Recuerden que el orden en donde ustedes tienen que poner los ingredientes es la mayor cantidad que utilizan, que va a ser glicerina en todos los casos, es el primer ingrediente que va a aparecer en la etiqueta. Como esto es bastante pequeño, seguramente necesiten media hora, 45 minutos para que esté firme y luego los desmoldan. Yo voy a esperar ese tiempo y luego los voy a desmoldar. Ya ha pasado aproximadamente media hora y con un cuchillo de punta fina simplemente alisan con mucho cuidado de no tropear el molde. Entonces de esa manera quedan mejores. Si quieren hacer tarjetitas, simplemente las dejan en blanco para que los puedan escribir, o detrás ponen el INSI y pegan el bombón y de esa manera lo pueden vender como tarjetita, que es un jabón de cacao y mango. Ahora los voy a pegar una vez esté caliente nuestra pistola de silicona. Luego las podemos envolver en unas bolsitas. Son estas bolsitas autoadhesivas con cierre autoadhesivo que los compré en AliExpress. La abren, ponen la tarjetita y la cierran. Tiene cierre autoadhesivo. Y de esta manera, porque la gente toca las cosas en el mercado, de esta manera no se ensucian. Y tampoco la tierra, porque si son al aire libre, de esta manera pues tienen un producto protegido. Si no quieren poner jabones, pueden poner velitas. Y de esta forma está súper protegidos. Pueden poner wax melt, cantidad de cosas. Es una idea simple, pero a veces las personas no lo ven. Entonces necesitan que alguien les explique cómo lo pueden hacer. Ya les digo, pueden visitar Canva sin ningún problema. Es muy sencillo y es gratuito. Y de esa forma hacen las tarjetas. Tienen muchísimos modelos. Yo simplemente puse la palabra, no me esforcé mucho. Porque, bueno, lo que la gente quiere en realidad es el jaboncito. Inclusive esto, cuando uno va a comprar flores, siempre ponen tarjetas. Mi esposo me regala muchísimas flores y siempre vienen con tarjetas. Pues pueden ofrecer en florerías, por ejemplo, que
seguramente les pueden comprar porque son unas tarjetitas curiosas y de costo es muy económico. Los moldes, cualquier molde para chocolate de repostería les viene bien. Y la fórmula, bueno, yo utilicé esa, pero ustedes pueden utilizar cualquiera. Pueden hacerlas de avena. Muchísimas fórmulas tienen en el canal. Todos los videos tienen fórmulas, así que simplemente si son nuevos, si no conocen el canal, pueden mirar porque hay fórmulas para piel madura, para piel sensible. Muchísimas fórmulas tienen. Inclusive tienen videos con 20 fórmulas para que ustedes puedan elegir. A veces los ingredientes, los aditivos que ponemos, sí son un poquito más difíciles de conseguir, pero también tienen muchísimos con aditivos sencillos de conseguir, de andar por casa. Pueden poner con aceite de almendras, que lo consiguen en farmacias, que es relativamente económico. Aunque creo que el litro aquí en España cuesta más que el de aceite de oliva. Aceite económico no sé hasta dónde, pero sí es sencillo de conseguir. Porque el litro de oliva más o menos suele rondar 7-8 euros y sale 14 el de almendras. O sea que uno cree que el aceite de almendras es económico, pero no, por lo menos aquí donde yo estoy. Pónganme en los comentarios si saben los precios de los aceites. El aceite que yo me encanta, que es el de girasol, dicen que es el aceite de la belleza, pero el problema es que enrancia muy pronto. Entonces estos jaboncitos no resultarían, porque si se les enrancia pronto, pues si no los venden y si las personas no lo usan pronto, se les va a poner peor. Entonces tienen que buscar aceites con índice de yodo que soporten el tiempo, o si no, agregar vitamina E, que la vitamina E en el índice es el tocoferol. La vitamina E es como un conservante. Otro conservante natural es el extracto de romero. Pueden macerar aceite en romero. Entonces de esa manera es uno de los antioxidantes más potentes que hay en la naturaleza. Pero es algo natural, no tiene químicos. O sea, no va a ser un conservante eterno, pero sí les va a alargar la vida de sus aceites. Así que bueno, en este ratito me han acompañado a envolver estos. Ya les digo, el otro día cuando fui tenía cajitas con 4 Waxmelt y todo el mundo pensaba que eran jaboncitos y querían comprarlos si eran jaboncitos, pero no eran jaboncitos. Así que ahora preparé esto. Seguramente prepare alguna cajita también para los niños, porque los niños mueren en el puesto y la mayoría de las cosas no son aptas para la piel de ellos. Entonces a veces hay que hacer algunos diseños curiosos que no tengan nada o que tengan un poquito de hidroglicerinado de avena, que mal no les va a hacer, pero a ellos les gustan las formas. Son, yo creo que mis fans número 1. Algunos, aunque sean varones, están locos cuando miran las cosas y les encanta. Yo creo que alguno ha quedado por aquí. Sí, aquí me ha quedado uno, el último. Así que bueno, ya llegamos al último. Pues de esta manera les doy una idea que pueden ser souvenirs de cumpleaños
Es una manera económica, las bolsitas han estado muy económicas. El cartón pueden comprar, no es cartulina, porque la cartulina viene grande y la tendrían que cortar. Son unas hojas tamaño A4, pero ya son cartón. Es un cartón bastante blando, o sea, intermedio, que pasa por la impresora. Fórmula para 100 gramos de jabón de glicerina. Recuerda que yo lo hice por 3. 100 gramos de base de glicerina blanca, sin sulfatos ni parabenos. 2 gramos de chocolate al 99%. 2 gramos de manteca de mango. Aporta hidratación profunda. Ayuda a retener la humedad en la piel sin dejar sensación grasa. Es muy nutritiva, rica en ácidos grasos oleico y esteárico que mejoran la suavidad de la piel. Emoliente, deja la piel más lisa, flexible y con tacto sedoso. Calmante, puede ayudar a suavizar pieles sensibles o ligeramente irritadas. Es antioxidante natural, contiene vitamina A y E que ayudan a proteger la piel del daño ambiental. Mejora la textura del jabón. Aporta cremosidad y un acabado de lujo con un posicionamiento de cosmética premium. 10 gotas de fragancia de chocolate. Mica, cantidad necesaria. Si quieres sustituir la manteca de mango por otras mantecas o aceites vegetales, según el acabado que quieras darle al jabón facial, aquí tienes variantes. 2 gramos de manteca de karité. Aporta mucha hidratación y una espuma más cremosa, ideal para piel seca o madura. Da un toque más premium al jabón artesanal. 2 gramos de manteca de cacao. Intensifica el aroma chocolatoso y endurece un poco más el jabón. Perfecto para una versión nutritiva y más duradera. 1 gramo de aceite de jojoba. Aquí bajamos la cantidad. Es un aceite más ligero y especial para el cuidado facial. Muy recomendado para piel grasa o sensible porque no deja sensación pesada. Ayuda a que el jabón se sienta más suave y elegante. Otras opciones que también funcionan bien. 2 gramos de aceite de coco. Dará más espuma y limpieza. 2 gramos de aceite de almendras aportará más suavidad y nutrición. 2 gramos de aceite de aguacate. Extra humectación. 2 gramos de manteca de copoazú. Es una fruta exótica de la Amazonia, pariente del cacao. Su manteca da sensación sedosa y cremosa. Y así de fácil queda listo este jabón facial de cacao y mango, perfecto para consentir la piel y también para crear un producto rentable que puedes vender durante todo el año. Si este video te inspiró, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más ideas de jabones artesanales, cosmética natural y productos fáciles de vender desde casa. Cuéntame en los comentarios, ¿lo harías para regalar, para vender o para ambas cosas? Gracias por acompañarme un día más. Mi nombre es Verónica y nos vemos en el próximo video.